Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal. En este caso les traigo un revisado de qué PC debemos tener para correr al menos la mayoría de los famosos juegos indie en nuestra compu. Vamos a ir pasando de una PC muy básica para poder correr la mayoría de títulos a la PC ideal para estos juegos, sin saltar a un presupuesto obviamente totalmente descabellado. Sin más que decir, empezamos con el video. Bien, entrando con un poco de breve explicación de qué es lo que vamos a hablar, básicamente los juegos indie son videojuegos creados por individuos o pequeños grupos que no cuentan con apoyo financiero de ninguna distribuidora. Es decir, que son juegos que no están a cargo de ninguna empresa creadora y distribuidora de videojuegos, como lo pueden ser Rockstar, Square Enix, Electronic Arts, etc. Estos juegos son generalmente muy atractivos para el público debido a que no responden a ninguna imposición de alguna empresa y su estilo. La durabilidad y calidad va a estar limitada lisa y llanamente a la creatividad, presupuesto, ganas y talento de sus creadores. Grandes ejemplos de juegos indie exitosos que tenemos hoy en día, que la gran mayoría de nosotros seguramente conocemos, son el Minecraft, el reciente juego que lanzó Epic de manera gratuita, Ark Survival Evolved, PlayerUnknown's Battlegrounds, o más bien PUBG, Terraria, Outlast y Subnautica, entre otros muchos que obviamente no voy a mencionar. Ya habiendo explicado, ya habiendo adentrado a la audiencia en el tema de qué son los juegos indies, vamos a empezar con la descripción de la PC básica debido a mis conocimientos, debido a mis pruebas, a mi experiencia. ¿Cuál es la PC más básica que se pueda armar, obviamente sin irnos ya a una patata que no corra nada, para poder disfrutar la gran mayoría de estos juegos indies? Esta PC va a ser ideal para todos aquellos que deseen jugar a los juegos indie con el conocido diseño pixel art, obviamente ya que son muy poco demandantes, y todos aquellos de entorno 3D que no utilicen motores gráficos pesados como Unreal Engine 4. Aclaro que no es que no vamos a poder correr los juegos indie más pesados con esta computadora que vamos a decir, sino que claramente, al ser de bajo presupuesto, en los juegos con mejores gráficos o escenarios que requiera un set de instrucciones moderno, podría verse mermada la experiencia de juego o directamente no va a abrir. Pero bien, ya pasando por las especificaciones de la computadora que elegí, como procesador seleccioné un AMD Athlon 64x2 5200 Plus, que este procesador del socket AM2 que se lanzó en el año 2006 cuenta con dos núcleos y una frecuencia de 2.7 GHz que va a dar la talla perfectamente para la gran mayoría de juegos indie que hay en el mercado, inclusive, ojo, en los juegos indie lanzados en años contemporáneos como 2019 o 2020, obviamente siguiendo lo que aclaré anteriormente, que sean de diseño pixel art o que no tengan gráficos muy avanzados o con motores muy pesados. La motherboard que seleccioné para este procesador, obviamente de socket AM2, son dos que se las voy a pasar a decir. La primera es la BioStar GF8100 M2 Plus TE o también la Asus M2 N68-AM SE2. Ambas motherboards estéticamente son preciosas y nos van a dar todas las herramientas para que este ensamble funcione a la perfección. Ambas son de socket AM2 Plus, por lo que vamos a poder instalar procesadores de más poder en algún futuro. En el caso de la BioStar, vamos a poder llegar hasta un Phenom 2x4 945 y la Asus nos va a permitir llegar hasta el Phenom 2x6 1045T, siendo este último procesador de nada más de 6 núcleos físicos, por lo que a futuro podríamos poner uno de estos procesadores y tener una PC que, si bien va a seguir siendo vieja, va a tener una potencia espectacular. En el caso de la memoria RAM seleccioné 4 GB de memoria RAM DDR2 a 800 MHz poniendo 2 sticks de 2 GB obviamente. Este tipo y cantidad de memoria las elegí principalmente porque es la que puede acompañar a este procesador ya que es de tipo DDR2 y porque los 4 GB hoy en día son indispensables para poder correr la mayoría de los juegos indie y obviamente también para tener un sistema fluido en general. Con estos 4 GB vamos a poder ejecutar los juegos a una tasa de refresco aceptable sin ningún cuelgue ni tirón. También quiero aclarar que especifiqué que las memorias sean de 800 MHz, ya que es la cifra que yo considero mínima, entre comillas, para poder correr juegos en general de una manera óptima. Claro, dentro de las limitaciones de una plataforma DDR2 tan vieja. Obviamente que con memorias de menor frecuencia como las DDR2 de 667 MHz, que hay muchas personas que las tienen hoy en día, vamos a poder jugar perfectamente a la gran mayoría de los juegos
pero en algunos de ellos, que por lo general son los de tipo 3D, podemos experimentar bajones en los FPS debido al limitado ancho de banda que ofrece la frecuencia 667. Como unidad de almacenamiento, seleccioné dos. Podemos elegir entre un SSD de 120 GB o un disco duro de 160 GB, disco duro obviamente convencional. Estaría perfecto esta combinación o alguno de los dos, porque como había dicho en la introducción, los juegos indie, al ser de desarrolladores independientes, muchas veces cuentan con poco o con un nulo presupuesto, lo que hace que la durabilidad de estos juegos sea muy corta, por lo que la gran mayoría de juegos indie, y esto, los que los conozcan me van a dar la razón, no son capaces de superar los 2 GB de peso. O en el mayor de los casos, los juegos más pesados, los de mejor calidad, como por ejemplo Close to the Sun o Subnautica, pueden llegar a un peso máximo de no mucho más de 20 GB de peso, por lo que con una PC que tenga, por lo que esta PC que está enfocada a los títulos no tan demandantes, con un SSD de 120 GB, ojo, que no recomendaría tan ampliamente debido a que las PCs tan antiguas no cuentan con el estándar AHCI, pueden romper los SSD con mucha facilidad. Y otra cosa que quiero aclarar es que la motherboard BioStar GF 8100, que yo soy poseedor de una, sí tiene el estándar AHCI, por lo que en esta sí podríamos colocar un SSD de 120 GB sin temor alguno de que este se vaya a dañar con el tiempo. O también con un disco duro de 660 GB vamos a poder instalar una cuantiosa cantidad de juegos indie sin ningún problema, y obviamente podemos evitarnos el problema de dañar nuestro SSD rápidamente. Con las tarjetas gráficas seleccioné un par que pueden ser muy funcionales a este ensamble, como son la Nvidia GeForce GT 610, la GT 710, GT 520, de la mano de AMD Radeon podemos pasar a una HD 6450, la AMD Radeon R7 240 o la R5 230. Estas tarjetas gráficas van a poder correr los títulos en la gran mayoría de los casos a una resolución 1080p sin ningún problema o con fotogramas más que aceptables. Todas estas gráficas pueden funcionar sin alimentación adicional y soportan la API DirectX 11, que es indispensable hoy en día para correr juegos indie, ya que muchos de ellos requieren sí o sí esta API para poder funcionar. También lo importante de ellas es que todas cuentan con al menos 1 GB de VRAM, ya que al ser juegos sin mucho presupuesto y tampoco con una desarrolladora por detrás, en muchas ocasiones no son perfectamente optimizados, como es el caso del PUBG, y pueden llegar a consumir muchos recursos aunque sus gráficas o escenarios no lo ameriten, por lo que podemos encontrar que juegos tan simples como de pixel art pueden llegar a consumir 1 GB de VRAM o quizás un poco más. Por eso considero que la gráfica cuente necesariamente con soporte para DirectX 11 y al menos con 1 GB de VRAM. El resto de los componentes como fuente de alimentación, gabinete y otro tipo de periféricos claramente se los voy a dejar a gusto de quien desea armar esta máquina, ya que no influyen en el rendimiento final del equipo. Para ir finalizando con el video, vamos a detallar de manera rápida cuál sería el ensamble ideal para correr absolutamente todos los juegos indie a la fecha de hacer este video sin ningún problema a 60 frames por segundo en calidad 1080p. Como CPU elegí un Core i3 3240. Este CPU de 2 núcleos, 4 hilos va a dar la talla en todos los juegos indie gracias a su potencia bruta y a su set de instrucciones moderno. En el caso del motherboard, cualquier motherboard de chipset H61 va a ser capaz de alimentar este CPU sin problemas y darnos las herramientas necesarias para realizar este ensamble. De memoria RAM elegí 2 sticks de 4 GB DDR3 por lo menos a una frecuencia de 1333 MHz. Cada uno de ellos nos va a dar una cantidad total de 8 GB que va a ser más que necesario para poder correr todos los títulos sin ningún problema, incluidos los más pesados como Subnautica o Close to the Sun. De almacenamiento elegí unas 4 opciones que pueden ser muy funcionales dependiendo cuál puedas optar. La primera y la más costosa es un SSD de 512 GB. La otra es un SSD de 120 GB más un disco duro de 500. La otra opción es exactamente igual, nada más cambiamos el disco duro de 500
por uno de 1 TB, o la última, que yo creo que es la más económica, es poner simplemente un disco duro de 1 TB. Todas estas soluciones van a dar el almacenamiento y la velocidad adecuada para todos los juegos indie que querramos instalar. En la tarjeta gráfica elegí también algunas que van a funcionar de manera espléndida, no solamente con con el CPU, sino también con todos los tipos de juegos indie, en los cuales tenemos la Nvidia GTX 760, la GTX 960, la R9 270X, la GTX 1050 Ti, la R9 280X, la GTX 1650 o la RX 570. Todas estas tarjetas de video no brillan por ser específicamente baratas, pero con todas y cada una de ellas vamos a poder correr a 1080p 60 cuadros por segundo sin sacrificar mucho los ajustes gráficos o en algunos casos dejando todo a la máxima calidad gráfica. De todos los juegos indie que hay en el mercado, ojo también aclaro, al día de la fecha de hacer este video. En este caso sí, la fuente va a ser un gran factor, ya que estas GPU sí consumen cierta cantidad de energía, por lo que yo recomendaría cualquier fuente de poder certificada 80 Plus que tenga al menos 550 watts de potencia. Bien, este video ya lo vamos a dejar por acá y espero que les haya servido esta guía de PC para juegos indie. Pueden dejarme sus dudas en los comentarios o compartir qué otras soluciones me darían ustedes para este tipo de ensambles. Y siempre aclarando que esto no es la verdad absoluta, solamente es mi opinión, dado la información que pude recolectar o probar yo mismo. Así que nos vemos en el próximo video.